mente duro. Sí. Estimado Richard, por fin se invirtieron los papeles. Ahora tú eres mi invitado en el podcast. Así es. Porque quería empezar por ahí, porque tú eres directamente una de las principales influencias para que yo haya creado este podcast. Te lo tengo que decir. Bueno, estoy halagado. Sí. Pues, y también me puse a mirar, y yo no tengo todos los podcasts de Colombia, pero creo que tu podcast es el más antiguo de Colombia, La en verdad, español o inglés. nunca he fijado en eso. Debe ser uno de los viejos, pero Sí. pues yo sé que sí estábamos antes de que todas las, como digamos, la media tradicional sacó pues, muy tarde sus cosas Mm, acá. El Eh, podcast proliferó muy tarde en Colombia. Sí, y cuando empezó, como digamos, cuando Caracol o lugares así y empezaron a sacar sus cosas, eran para canalizar todo lo que hacía a lo diario. Y en Eh, radio, sí, en exacto. radio, es que no fue nada nuevo. Después Ajá. teníamos cosas que se ve súper chévere, pero la gente seguía, ¿cómo se llama este? Muy bueno. Hay radio ambulante. Yo sé que no es colombiano, es como latino y todo, pero Creo que eso es de sí, NPR. Creo que sí. tiene ya, o lo compró NPR, pero Lo era. compró en PR, pero eso sí tuvo un comienzo muy fuerte, como Claro, digamos en el mercado colombiano. eso dio como una pequeña apertura, pero en Colombia como tal y sobre todo de un podcast enfocado en la temática colombiana, Sí. el tuyo ya tiene, y que sirva de preámbulo para presentar a todo el mundo, bienvenidos a la bodega, estamos hablando con Richard McCall, un británico, podcaster, periodista, empresario, padre de familia, una persona adorable, porque ya la conocía. Y su podcast que se llama Colombia Calling, que lo pueden encontrar en Spotify, que lo pueden encontrar en Apple Podcasts. Tiene 587 episodios ya desde No, 2013. 97, 597 ya. Ah, claro, Creo. perdón, es que estoy viendo sí, 597, ya vas para Es tus que 600, sí, 13 años. es que es una locura. Es una locura, Sí, Richard. 2013. 13 2013. años sin parar, porque es que no has parado. Sí, pues de aquí a allá tomamos una pausa, vacaciones y cosas, pero no hemos Y sí, parado, no. Es que es no, realmente semanal. pero pues es que tu dedicación, tu sacrificio, tu disciplina, porque esto es una entrega tuya a Colombia. Es una También entrega. es una No. entrega tuya, devoción a conocer Colombia y creo, puedo decir, y bueno, la mayoría de mis invitados seguramente conocen Colombia más que yo, pero tú eres uno de esos gringos que conoce Colombia más que muchísima gente colombiana. Conozco mucho, pero no soy el gran conocedor de Colombia. Voy a ser- hay que ser muy humilde en eso. Es que Sí, ya yo siempre voy a verlo desde otro punto de vista, de un balcón mirando hacia como un mirador, ¿no? sí. Porque no soy colombiano, entonces conozco cosas de superficie, pero no conozco ahí las profundidades. Pero eso no le quita validez o Mm. legitimidad a tus opiniones o a tu Pues mirada. no. Pienso que ya yo me he cultivado un conocimiento Ajá, a sí. través del tiempo, pero hay que decir, mira, siempre uno está aprendiendo. Sí, 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 seguro. Pues ese es el punto de partida de todo Mm, podcaster, es de quiero mm, entender mejor, quiero sí. conocer mejor. ¿Y crees que has llegado a entender Colombia? ¡Ja! Las complejidades de América Latina y de Colombia son únicas, pero Fascinantes. fascinantes. Nunca es aburrido, a veces es muy preocupante, pero a la vez he- yo he aprendido y sigo aprendiendo y me da alegría seguir aprendiendo. Es que ya sé más, pero cada día aprendo más. Sí, y es que además la gente, si uno se pone a leer eh, los títulos de tus podcasts, uno ve que no solamente hay política, sino que hay literatura, hay Sí, neurocirugía, hay el guaviare, hay turismo, sí. hay exploración espiritual. Tú has mirado todas las facetas. Güey, mira, 597 episodios, hay que buscar todos los temas. Este es el episodio 29 Ajá. y ya hay veces como que empiezo a mirar de verdad por todos los lados a quién invitar.
Sí. y me acuerdo de ti y digo, no, marica, si Richard pudo, yo puedo. Es que al principio fue más difícil, ¿no? Es que la Claro. gente, claro, miraba pocas, ¿eso qué? Pero Ujú, también comenzando en inglés, ya con, digamos, un mercado al principio, al inicio, digamos, angloparlante, aunque pues ujú, sigue siendo lo más importante, obviamente, pero abriendo así, ellos tenían más comprensión que era un podcast. Entonces ya ujú, como, pero después buscando, digamos, más colombianos, ser como los ujú, entrevistados fue difícil al principio, porque es como así, que es un podcast independiente sobre Colombia en inglés, como ujú. así, pero ahora ya hay una comprensión que hay un Claro, mercado y también hay gente que quiere, quiere más claro. quiere más profundidad sobre eso y también el colombiano, también un académico, el literato, el politólogo también. Hay que Ajá. compartir el conocimiento para un mercado angloparlante. Y ese mercado angloparlante, ¿cómo se forma? ¿Quién te escucha a ti? Es curioso, obviamente, pues los países, pues el primer país de consumo es son los Estados Unidos, pero desde que yo he estado como digamos, investigando el tema, yo me he dado cuenta que tengo mucha gente, digamos, colombiana en Estados Unidos, digamos, de la diáspora, Ajá. escuchando. Y La segunda generación también. segunda, tercera y hasta los que no hablan bien el español. Claro. Entonces, hay los que tienen como una herencia, una genética, digamos, Sí. latinoamericana, pero pues ya, o por alguna razón u otra, qué sé yo, no hablan bien el Ajá, español ajá. o lo que sea, tuvieron que, irse por alguna razón o los Sí, 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 familiares o son seguro. más internacionales. Yo tengo como la diáspora escuchando y tengo correos casi semanalmente de Súper personas. interesante. Sí, súper interesante. Una fuente re interesante ha sido los jóvenes que fueron adoptados de Colombia. Y no hablo, y lo No hablo hablan español. no hablan nada de español. Claro. Nada, es que ya criaron en Wisconsin, en Iowa, En en Michigan. burbujas completamente aisladas de Y, cualquier tipo de contacto con la sí, colombianidad. sí, y hasta yo fui a colegio en Estados Unidos con una que yo ni sabía que era adoptada y después me contactó de nada y después Ajá. y me contactó con su nombre de casada, que también era un apellido polaco. Y yo, hasta quién es esa persona que me Sí. escribía. Y después me di cuenta, eso es Karen de no sé dónde, pero pues ya no sabía que Ajá. tenía raíces colombianas y fue Ujú. adoptada ya. Entonces entonces en esa red crecí mucho y yo Claro. nunca era una cosa que yo había pensado, nunca era una fuente de oyentes ni forma de, digamos, eh, Y yo creo eh, que es un nicho al que no le podía apuntar nadie. nada. Sí, ¿Cómo maravilloso. Y vas a además porque es decir? un mercado más, porque los exiliados, Ujú, digamos que ese es sí, un tema que ahorita ha salido, los exiliados ya somos de por sí un mercado, pues, lejano, sí, medio olvidado. sí, Ahora, los hijos de los exiliados son personas que pues, viven en su realidad sí, alejados de nosotros. Y sí, pues sí. maravillosísimo que le hayas Es, pegado a es, ese nicho. Es, Mágico. es chévere y además cuando me escriben, normalmente están escribiendo como pidiendo alguna asistencia. Es que mira, es que Ujú. tengo este documento que no lo entiendo, que no sé eso, que no sé. Y yo he visto, no sé, decenas ahora de esos documentos que me han Ajá. mandado y pues los traduzco y explico un poquito de la geografía y algunos. Una persona una vez me mandó una foto. Eso soy yo con Ujú. mis papás ya el día que me recibieron y no sé dónde y yo vi la foto y está, como lo miré alrededor, está, no, pero eso es Villavicencio. Ya lo Sí, reconociste. sí, eso es Villavicencio Wow. en los años 80, pero uno podía ver algunas cosas. Y después, solamente con este hecho, abrió las puertas para él investigar el tema más. Entonces, la verdad, Okey. eso me ha dado una felicidad poder como ayudar y algunos que se han venido
a buscar o como nomás como acostumbrarse un poquito con el país y pues yo voy y tomo un Sí, tinto con ellos, ¿no? Entonces ya claro. compartimos cosas o hacemos un poco de búsqueda. Ay, tú sabes, a mí me gustan esas madrigueras. Sí, te gusta abrir trocha. No, Sí, sí, eso sí ha no, sido muy, muy chévere. es muy bonito, es muy reconfortante eso de los Mm, podcasts. Mis hijos me mm. dicen: "Papi, tu podcast te da plata". No, pero me da otras cosas. So, el tema de plata es algo duro, pero sí genero algo. Yo genero algo en eso a través de Patreon, ¿no? Entonces Sí, ya, okey. pero no es mucho, es que ya No, pero es un cariño, ujú, digamos, es al menos sentir el apoyo, pero también la contribución y la retribución sí, viene por otros medios, por la sí. gente que uno conoce, por el Ah, conocimiento que uno adquiere. sí, además como periodista me mantiene el perfil allá, Ah, me claro, porque es mantiene que bueno, como, es y una bueno, y los forma de periodistas publicidad. están acostumbrados a estar mal pagos también. Sí, sí, tradicionalmente es verdad. Sí, 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 sí. Pero, y ese es tu perfil profesional, pero, y quiero hablar de eso, pero pues es que tú eres varias cosas. Tú eres supremamente interesante porque no solamente eres periodista y apareces en televisión china, en televisión europea, en televisión gringa, en televisión, me imagino que Al Jazeera, ¿tú has estado en Al Jazeera? No, jamás en Al Jazeera, ¿sabes? Ve, yo creí Sí, que esos te iban a llamar de primeras. China, Turquía, eh, como Eslovenia. Yo acaba de Ajá. grabar algo con Azerbaiyán. Okey, 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 okey. Yo no sé, la verdad no sé, es que llegan y pues yo como buen periodista la primera cosa es, ¿eso es pago? Ujú, Porque sí, pues tú no llegas a una, yo digo, no, no podemos pagar, es que qué pena, también soy experto en esas cosas, qué ujú, pena me estás buscando por algo, tú no entras en sí, una tienda de zapatos y pides que lo dan gratis los zapatos. claro. Eh, Pero, pues, es que el entonces, mercado del periodismo también está lleno de expertos gratuitos. sí, Y así y es. y, pues, a mí me han llamado y, yo lo he pensado, pero es que yo no soy experto. Soy gratuito, pero no soy experto. No, pues si por algo, no, ya, pues la verdad, ya, tú sí sabes, tener hijos y tener un Sí, claro. conocimiento de las cosas y estar ubicada en la zona y tener la posibilidad de hablar con la gente de todo, ¿no? Pues igualmente Ujú. como periodista sí hay que cobrar, hay que decir, mira, eso es mi profesión. Y periodista experto en Colombia, ese es un título grande. Es un título ¿Cómo grande. ves? Vamos para allá, porque pues tú vienes cubriendo Colombia, pues ya cuántos, 20 años, porque en realidad tú te Ya son radicaste en 20, Colombia como 20 años, ¿cierto? sí, son 20 años ya, este año ya. Sí, y Sí. se te nota en el acento. Ah, paréntesis para elogiar tu fluido español. Muy Muchas bien. gracias. No, hay días que ya se congela mi cerebro, hay otros días que va fluyendo. Lo bueno es que tengo un buen tinto al lado y me está ayudando. Bien, 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 bien. Aquí van a ser 2 horas, te voy a dejar ¿2 horas? con resaca como 2 días. Pero, y entonces, en estos 20 años, pues es que yo sé que es una pregunta grandísima, Sí, pero está bien. Colombia ha cambiado. Sí, harto. Y cuando tú llegaste a Colombia, a la Colombia de hoy, ¿qué ha cambiado? Uf, pues yo tomo y esa pregunta de otra forma que también es decir que yo he cambiado harto. Sí, También. Yo para he, allá iba después. sí, es que, mira, cuando yo decidí después de como 5 años trabajando como muy independiente por toda la región, de Sí. ya Argentina, lo que sea, Bolivia, cuando yo decidí, yo me voy a quedar en Colombia, mi papá, que ya falleció hace más de 10 años ahora ya, pero mi papá que conocía Colombia en los años 80 Ajá. y había Ah, okey. trabajado 10 años también en Brasil y había trabajado en Nicaragua, en lugares ahí, todos lados, y decía, mira, hágame el favor de no meterse en nada político, porque si quieres llegarte en una trocha descabezado, eso es la forma de hacerlo. Y La claro, más cuando rápida, sí.
empecé a trabajar, yo estaba como, bueno, empecé trabajando, siempre mencionando la política y pues, digamos el conflicto un poco, pero intentando enfocarme más en temas culturales, así Ujú. vendiendo más lo bonito de Colombia, pero tocando el tema fuerte. Pero como digo, yo llegué a un punto, pues también falleció mi papá, pero también llegué a un punto, ya no puedo más, ya no puedo, Moverte. no, no puedo más no hablar de la política, no Ah, hablar de lo que está pasando en el país, sin enfocarme en alguno de de las raíces, de razones y cosas. Entonces fui cambiando un poquito mi perspectiva y después pues, cuando yo me metí en educación acá otra vez, en la universidad, para estudiar con más profundidad una te realidad. metiste a la universidad. Sí, ya dos ¿Qué veces acá. estudiaste? Resolución de conflictos, Ajá, enfocando en el tema colombiano y después okey. hice mi doctorado en ciencias sociales acá. Entonces, Okey. y claro, estábamos hablando de ¿Tú todo. eres doctor también? Sí, soy doctor. Doctor. No, Mario, pero tú eres de todo. ¿Eres futbolista? Antes, pero ahora no. Sí, porque necesitamos un refuerzo para Millos. No, 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 mentiras. no, no, no. Ay, míos, de verdad, no. ¿Quién está no, ay, tenías a No, Falcao, ¿no? Ya, pero se no, fue, ¿ah? después hablamos no, otro día hablamos de fútbol. No me amargue el día. Tú eres doctor, entonces, en ciencias Sí, sociales y tienes, eh, pasado en resolución de conflictos sí, señor. y derecho humanitario y toda esta parte, me Todos imagino. los temas ahí que venían en eso, sí. Okey. Sí, 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 sí. No, pues, Entonces, me toca aquí anotarlo en tu hoja de vida, que ya la tenía bien larga. Eh, okey, entonces, claro, pues, tu enfoque desde el análisis del conflicto, me imagino que ha dejado un resultado, pues, estremecedor, y que me imagino que no te dejó tranquilo, y por eso es que haces todo lo que haces, porque sí, tú tienes una conciencia muy humana del problema colombiano. pues esa es la cosa, es que pasó mucho tiempo en territorio, ¿no? En todas las zonas y uno escucha. Y Ujú, uno escucha a la gente, eso es lo importante. Y ujú, después ya puedes venir a la ciudad y estudiar y poner lo que uno ha escuchado en el contexto, digamos, académico. Pero lo más claro, importante es de hablar con las personas, pero más que hablar, escucharles. claro. Entonces yo siempre estaba ahí por ahí, estaba o en Caquetá, o estaba en Guaviare, o estaba en el Chocó, lo que sea, como haciendo reportajes, pero Ujú, escuchando. Y está, pues hay que, yo sentía que, mira, todo merece más. Y yo sí voy a enfocarme en los temas un poco más profundos y voy a empezar como ya a entender más, también tengo que meterme por esa ruta muy, ujú, muy formal y claro. estudiar. Entonces, y también yo pensé que estaba como en un encuentro, digamos, del periodismo. ¿Cómo quería seguir en eso? Haciendo las Ujú, mismas notas de siempre, como ujú, ya, no sé, 300 palabras que decía que estalló una bomba a algún lado, ujú. quizás eso, Cosas muy superficiales. muy superficiales que uno puede, la verdad, yo supongo que lo he escrito 30, 40 veces, solamente tengo que cambiar la fecha. Ujú, Entonces, sí, no quería seguir en eso. Entonces, quería también darme a mí mismo como, digamos, más durabilidad en el tema y en el ujú. campo laboral. Entonces, todo Pero, ¿en eso. algún momento dejó de ser algo profesional para pasar a ser algo más personal? Siempre, siempre pasó a ser más personal, la Okey. verdad. Sí, claro que sí. Es que tú sabes que pues uno pasa mucho tiempo y está, no, mira, aquí estoy viviendo y yo realmente quiero inmersar, la inmersión total acá. Ajá. Sí. Okey, pues Mm. te has sumergido bastante, Bastante, bastante. bastante. ¿Cuál fue el caso? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue el No estoy testimonio? seguro. La verdad, yo pienso que no era un solo evento. Yo creo que ya Ajá, capas tras ajá, capas. Y yo recuerdo bien, ay, yo la verdad no puedo decirte solamente cuando iba pensando en las formas que la gente piensa.
de forma distinta de todo lo que vemos, por ejemplo, en Bogotá o Medellín y todas las cosas. Uno escucha a la gente acá y después escucha como el mismo evento, pero la interpretación en las regiones, que no tiene nada okey. que ver. Pues el ejemplo más claro, yo sé que tú has leído el libro, era eso de Ingrid Betancourt cuando la liberaron Sí, allá y en la costa era, ajá, ¿y la mona qué? Es que realmente no tenía nada que ver, ¿no? sí. Es que realmente era más un tema, digamos, bogotano y internacional. Sí, 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 Entonces, y que se desprende de la diversidad mm, colombiana, es decir, las mm, 5 regiones y hay muy sí. poca fraternidad, muy Sí, poca es que conexión. realmente, ¿qué tenía que ver ella con esos señores jugando dominos de Ujú, diferentes, digamos, castas sociales ujú, digamos, colores de piel todo eso? Es que no, ellos, okey, bueno, era muy interesante para mí ver eso porque en mi experiencia, eso fue, digamos, una historia de las noticias que era muy de frente, como ujú, muy internacional, muy de claro. venta Colombia al mundo. Claro, y que la gente que se informaba por Mm, televisión veía un drama, sí, una novela todos sí, los días a las 7 de la noche repitiendo el mismo tema, pero en ujú. las regiones no era así. Y No, usaste la nada. palabra castas. Sí, y hay castas. Y tú lo bien sabes. Sí, y lo hablamos en el podcast porque, también yo fui invitado de tu podcast y Sí. también lo hablé, ¿sabes con quién? Con el profesor Gutiérrez Sanín, Ah, chévere. y es algo que sí, que se nos pasa muy Mm, desapercibido, la extrema diferenciación mm, social por estratos, sí, sí. que, pues, y que el mejor ejemplo, el mejor símil son las castas. ¿Tú cómo fue tu proceso de adaptación a ese clasismo? Pues mira, Eh yo vengo de Gran Bretaña, Yeah. entonces sí es de colegios privados, de privilegio, pues Tú eres claro, de la Londres posh, de la soy Londres de la Londres gomela. posh, gomela, colegio privado. Ajá. De hecho, estoy casi seguro que tenía colegas colombianos en el colegio, que estoy casi seguro ya en. ¿Así? Sí, pues que era un internado de esos, ¿sabes? Entonces, ya que en los Okey. 80 cuando los colombianos tenían que sacar sus hijos del país por Ah, temas pero así, esos colombianos, esos. entonces yo estoy casi Sí, seguro si lo pienso bien. Pero bueno, mira, entonces uno lo veía por toda América Latina. Uno lo veía, sí, obviamente, pero pues marcado en diferentes cosas. Pero en Colombia, el asunto es siempre como ya, digamos, el asunto siempre es cuando uno está caminando y cuando yo empecé a trabajar a veces en Colombia en como finales de los 90 siempre el como extranjero y blanco era como mejor recibido. Como, era yo era, prácticamente un activo social. Si es tú que tenías es, un amigo gringo, mm, subías medio estrato, yo creo. sí, no, es Eh, la verdad, sí, es que uno, y después eso siempre eso venía, y siempre me afectaba eso también uno llegaba para hacer una entrevista o para conversar, y yo sé que es en la costa o en el Chocó y todo, y yo sé que es una forma de respeto y llamando a uno doctor y todo. Ahora sí se puede, pero ujú, pues no me sí, gustaba. claro, No, la pleitesía, la sí, reverencia. no me gustaba eso y después uno empieza a verlo más y más y más Ujú, y cada cosa, cada pequeña cosa, ¿no? claro. Sí, Y además que tú llegaste a Colombia cuando ver gringos todavía era raro. sí, era bien Eras raro. era súper Sí, exótico. Yo también yo vi extranjeros que se volvían la atracción turística del pueblo que visitaban. sí. Que iba un francés y un australiano a un pueblo en la mitad del Huila, y todo el pueblo salía a tomarse fotos Ah, con sí, ellos, y para ellos era una aventura completamente surreal, sí. pero también muy incómoda. Ujú. Ay, imagínate cuando los primeros como turistas estadounidenses, pero de descendencia como coreana o japonesa llegaron a Mompox, ¿no? Es que la Ajá, gente no podía. Y cuando tuvimos un surafricano blanco, nadie no entendían. entendía cuando lo registraron allá, pero ¿cómo así?
eres de la África, ¿cómo así? Ya. Entonces, pero sí, es que al principio era así, ahora ya uno no puede ni caminar por Chapinero Ajá. y ver a un colombiano. Eso está. Sí, sí, es difícil. Pero, y entonces, ¿tú cómo fluiste en esos primeros años porque el británico que llega a Colombia es Mm, recibido en las mejores esferas y pues es fácil para ti, no sé, conseguir amigos en el club y esa clase, porque esas castas están determinadas es mm, debido a esas clases altas. mm. Y, Yo sí, y, yo, y cómo te fue ahí. yo al principio yo no hacía parte de nada de eso. Ajá, Yo arrendé un apartamento chiquito en la Candelaria, ajá, eh, cuando nadie estaba arrendando por allá, cuando ajá, hasta los hostales tenían miedo que que sus mochileros estaban por esas sí, zonas. Eh, yo empecé sin, digamos, sin infiltrarme por esas clases. ok. Digamos, yo quería poner más una plataforma de, digamos, viviendo en el país Ajá, eh, eh, sin tener que usar esos contactos, digamos. ajá, Poco a poco, obviamente, uno ha ido gentrificando, sí, poco a poco uno ha ido cambiando. Cuando ya estaba establecido, cuando ya tenía como, digamos, los negocios ujú. y cosas marchando, la gente, esas personas de, digamos, de la clase alta o de la comunidad Del círculo británica, periodístico, siga, porque sí, también el círculo sí. periodístico, ¿tuviste algún contacto con? Poco también, porque Sí. también había bastante envidia. ¿Ah, sí? Eran pocos, y los que estaban lo guardaban, lo mantenían. Y pues yo te yo te doy una historia que no voy a nombrar quién lo dijo, pero recibí un correo de un periodista bastante, un británico bastante famoso que todavía trabaja en el país diciendo, vamos a restringir tus pasos aquí en Colombia como periodista. ¿Ah, sí? Así dijo. Entonces yo veo, él hace lo que él hace y yo voy a hacer lo que yo hago yo. Entonces yo hice mi propio camino y Sí, después ya de todas esas personas ahí sí sabía quién era yo porque yo había publicado en los periódicos, en la ajá, prensa en línea, digital y todo. Entonces cuando ya llegó el momento que ya, bueno, ya voy a hablar con algunas de esas personas porque necesito como promover el negocio, necesito abrir puertas por esos lados también. ajá, Ah, no, ya sabemos quién eres, pero ¿por qué no haces parte de esa comunidad? ¿Por qué no vas se llamaba el British Sports Club o algo así? Ahora después cambió al Bogotá ajá, Sports Club, ahora no existe. ¿O por qué no estás allá en el cumpleaños de la reina, en la embajada? Es decir, ajá, yo nunca he estado invitado y nunca he ido. Tampoco. Entonces, okey, no es una cosa política ni nada. Yo hice mi propio camino. okey, Entonces, ya establecido. sí, Mm. pues, maravilloso. ¿Y con el círculo periodístico colombiano tampoco? Aquí y allá tengo algunos contactos, tú sabes, aquí Ajá, y allá, pero pues también rentes mercados, ¿no? okey, Pero tenemos grupos y hablamos y también compartimos contactos porque no es competencia, digamos. Ellos ajá, ya tienen sus redes, sus networks y yo ujú, también, porque yo vendo por fuera. okey. Y en Monpós también te tocó labrarte tu propio camino, ¿no? Pues, pero igual, tenía la familia, ¿no? Tenía la familia, Sí, porque la tenías familia, un apoyo y tenías una sí, ayuda, pero, pues, eso también, como parte de la presentación larga de sí, Richard, también es empresario hotelero, sí. empresario del turismo en Monpós, tiene la Casa Amarilla, y San el otro Rafael. es San Rafael, para la gente que quiere ir a Monpós, y, pues, ha sido todo un proceso. De hecho, hay un libro que se llama el The Monpós Project, Sí, señor. para los que lo quieran leer, está, pues, en librerías y en Sí, Amazon también está. sí. Revolucionaste Monpós, porque fuiste el gringo, bueno, el británico que llegó a ser un hotel y prácticamente a cambiarle la vida a toda una población.
Pues hay que ser también humilde. Todo lo de Mompox existía. Era como ya agarrar como las posibilidades y oportunidades. Ese L pueblo es un pueblo, despertar. sí, Sí, mágico. sí. Y lo que a mí me gusta más vender de Mompox es el ambiente. Es difícil Ujú. vender eso a gente también. ¿Es como toda la costa o es más particular? Yo digo que es más particular, porque como ha Ajá. estado bastante olvidado, Ujú. entonces siempre no mira hacia afuera, mira hacia adentro. Y eso Okey. es Es muy cuando macondiano, muy allá, es muy aislado. es aislado, y ahora sí tenemos puentes y las cosas, pero como digo, eh, yo no puedo pensar cuando yo, por ejemplo, cuando teníamos turistas internacionales, mochileros llegando al principio, y uno Ujú. decía que fue, digamos, un chico de Nueva Zelanda, y pues un momposino preguntaba, ¿de dónde eres? Dices, no, de Nueva Zelanda. Viniste desde Nueva Zelanda a conocer Mompos. Ah, Entonces sí, es la actitud así. okey. Es como esa desvaloración propia, como la subestimación propia, local. Sí, y pues como digo, ya sin mi suegra, sin mi esposa Alba, no hubiera sido posible nada de eso Claro. tampoco. Mira, ya te digo. Claro, claro, no, pues tampoco podías llegar así, renegado y solitario Mm, mm. No, es que a fuera, conocer, sí. porque es que lo que tú dices es muy curioso como de ese potencial dormido que tenemos los colombianos, que como que no sabemos reconocer nuestros propios valores, nuestras Mm, propias místicas bonitas que hace que mm, seamos muy fascinantes. La costa Caribe colombiana es quizás uno de los lugares más mágicos sí. que uno no entiende por qué, pero que hay una energía tan efervescente, tan cálida, tan bacana, Mm, eso le encanta a los turistas. Entonces, el turismo se ha proliferado en Mompox los últimos bastante. años, me has Sí, contado. es que uno lo piensa, empezamos, Alba y yo, en 2008 Sí. comprando la primera casa, que estaba en un estado de ruina total. Nadie entendía lo que estábamos haciendo. Que Y era muy como la casa central al lado en la plaza, ¿no? sí, Muy una casa en esquinera en Santa Bárbara, una plaza principal allá frente al río. ah, Y piénsanlo, desde 2008 hasta hoy 2026. Claro, en la vida de uno es largo, es un tiempo largo, pero en la ujú, vida de un pueblo que pues, se fundó en como 1538, algo así. ujú, Piénsenlo, tenemos ya carreteras pavimentadas, tenemos hospital, tenemos nuevo, ujú. ¿no? Tenemos vuelos llegando desde Medellín directos 3 veces a la semana, Sí, cruceros en claro. el río. Es que está, y renovaron, restauraron la zona colonial. Ajá. Es que digamos, en la vida de cualquier pueblo turístico, eso es rápido. Eso Claro. sí ha pasado. Eso es una transformación muy visible. Sí, es ¿Han que hemos abierto más visto. hoteles? Muchos. Yo ni sé cuántos han. Cuando ¿Sí? abrimos, ¿Cuántos habían, habían? habían 10. Pero estamos Ajá. hablando de casas, de familia, de Sí, cuatro habitaciones y todo. hospedajes. Sí, todo. Y que solamente realmente como cambiaron sus sábanas durante Semana Santa, ¿no? No había turistas. Es que no habían Okey, turistas. sí, Y solamente trabajaron para eso, o quizás a temporada alta, diciembre, pero pues y ahora, hoy en día, ya es totalmente distinto. No sé claro, cuántos son. claro, ¿cuántos turistas puede recibir Mompox? No sé, no te puedo decir eso. Yo me acuerdo que en Cartagena teníamos el conteo de camas que era como, era gigante en No, Cartagena, es pero que había un conteo de camas. sí, pero Cartagena es otra bestia, eso, Claro, tú sabes. claro, pero pues digo, Mompox podría haber sido más fácil de llevar ese rastreo, porque pues Mm, ahorita Mompox se está volviendo un imán de turismo en todo el boom turístico sí. colombiano. Sí, ¿cómo sentiste, cómo te pegó a ti ese boom turístico de los últimos 4 años? Ha sido espectacular. ¿Sí? No miento, es que el año, bueno, 2024, por ejemplo, no fue buen año, pero Ajá, después 2025 fue buen año. No ha sido igual que justo antes de COVID, que fue el boom total, pero ajá. no debemos quejar.
que Se está pienses. recuperando Sí. a paso muy firme. Sí, firme y además con los puentes que ahora nos conectan con la zona más de Sucre o más de Córdoba, de esos Ujú, lados, ya tenemos como una imagen de Vía de Leyva de la costa para esas claro, personas de esa del zona. turismo local, Sí, eso es bonito ver eso. Antes, claro. obviamente, ¿quién quiere como ya llegar a Magangué y después comer polvo y calor esperando el ferry? Claro, Ujú, macondiano y chévere y todo, pero una sola vez en la vida. Ahora tenemos gente que vienen varias veces al año, ujú. porque ya la facilidad. Claro, Mm, claro, eso es una muy buena noticia. Y sí. entonces, ¿cómo pintan los próximos años? Pues siempre va a ir creciendo, pero hemos estado hablando, es cómo podemos como familia, como empresa, como pareja, ir fortaleciendo eso, así que sea ingreso sostenible en el pueblo, Ajá, no sí, que con las temporadas tan marcadas. Eso okey, sí, tú sabes que las sí, temporadas de vacaciones, las vacaciones en Colombia son muy pesadas. claro. Claro, nos encanta aumentar los precios, obviamente, Sí, pero a todo el mundo. tampoco no hay que robar a la gente tampoco. Ujú, Y no son clientes de cautiverio como antes, que tú claro, llegas y tenías que quedar la noche. Ahora sí puedes salir. ujú, Entonces ujú. hay Pero que es que abrirlo. hay eso es lo que yo veo que le falta a Colombia. Bueno, pues no he viajado Mm, tanto, pero lo que yo he leído también y escuchado que falta experiencia. mm. Ya hemos abierto muchísimos hoteles, pero es que el turismo, que todavía eso no lo hemos comprendido muy bien en Colombia, es más que camas y comida. Sí, no Hay es se solamente necesita tirar exacto. camas en una habitación, sí. Ujú. ¿Qué hay para ofrecer? No es de hacerlo un Disneyland en un No, pueblo, pero es que hay que reconocer las fortalezas de un pueblo. claro. Entonces, es de gran alegría ver, por ejemplo, que los talleres de filigrana están ofreciendo, digamos, cursos. Sí, Y tú puedes tener un curso de mediodía y sales con un ajá, anillo o algo así. Es chiquito, pero es algo. Pues claro, ajá, agregando eso y sumándolo digamos, los tours de las ciénegas o algo, a otras ujú, cosas, caminando por los puntos históricos, hay cosas ya de valor agregado pero exacto. hay que también reconocer que hace bien calor y no debes Sí. estar llenando los Sí, días con tantas actividades. sí, sí, sí. Relájense un poco. Sí, pues para eso está la agüita, para eso está la agüita, pero hay muchísimas cosas que hacer y además que el gringo, bueno, el turista extranjero Mm, quiere gastarse su plata en aventuras, así mm, sea caminata, buscar pájaros, mirar micos. Ellos les gusta pagar por eso más sí, que por una cama cara y sí. que por una cena muy grande. Y eso también ha cambiado los hábitos de turismo del colombiano, Ujú. ¿cierto? Que el turista colombiano ha cambiado. Sí ha cambiado porque hay los que sí están reconociendo que hay que tomar también una pausa, pausas Ajá, activas. No solamente es que como chulear, ya vimos eso. No, no, ajá. pues también hay cosas, y eso es bonito. Y claro, por ejemplo, piensen en eso de los cruceros, ¿no? Los cruceros de Ujú, lujo que están llenos de estadounidenses que están pagando buen billete para ir de lujo, 5 estrellas en el río. sí, Eso ha sido una vitrina masiva para nosotros y claro, para el colombiano, el turista colombiano. sí. ¿Por qué el estadounidense quiere ir a Mompox? ¿Por Ujú, qué es eso? Y nosotros nunca hemos ido, pero yo sí recuerdo alguna vez en primaria escuchando de un pueblo del Libertador, lo que sea. Va. ujú. Entonces está despertando otra vez un conocimiento de lo que hay entre las fronteras. Sí, Mm, sí, de acuerdo. Y que hay otras formas de viajar. El sí, colombiano, pues para ser muy sí. generalizador y muy estereotipador para nosotros, nuestros viajes era ir a Cartagena Mm, o a Santa Marta sí, o a Miami y meterse a una casa o a Melgar en una casa con piscina sí. y tomar y comer 3, 4 días y volverse para Bogotá. No olvides la colchoneta sobre el techo del carro, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y claro, por ejemplo, yo he visto que ha crecido mucho el camping, porque el colombiano Mm, no era muy amigo del camping, pero ahora como dicen, los gringos van a sí, hacer camping en la sierra. ¿Por sí. qué? Vamos a hacer camping y son los extranjeros
los que en muchos casos han abierto los nuevos destinos. Sí, pues siempre, pues claro que hay que también reconocer también, digamos, esos prejuicios que uno, no estoy diciendo eso como un negativismo, es la seguridad y la De acuerdo. percepción de de Hay una seguridad. explicación, Sí, claro. eso viene muy, eso es algo muy fuerte. Y Ujú. casi siempre, ¿no? Y a No, mucha gente, y crecimos condicionados. sí, Como colombiano crecimos condicionados en creer que uno no puede sacar el celular sí, porque lo van a robar. así es. Mira, y a los que vienen desde Santa Marta, no, Cartagena, ya tienen que ir manejando por los Montes de María. Y Ujú. pues eso es el imaginario de los Montes de María, es que es una zona ya sin ley. Claro, Y claro. claro que lo van a hacer como la pesca milagrosa por allá. Ajá, Entonces ya hay que decirles, no, pues tú vas a pasar por esos lugares que ya has leído sobre esos lugares, pero la sí, carretera, no miento, en esa zona sí hay problemas. Pero tú vas a seguir por Carmen de Bolívar, San Jacinto, de esas zonas y la carretera está bien. ajá. Mm. ¿Y cómo está esa percepción de seguridad en los turistas? ¿Hay preocupación o el turismo fluye? Hay Ajá. preocupación, yo diría que también estamos alimentados por una prensa acá que tiende a ser Ah, sí, a bastante incendiar más todo. exagerada a veces en Sí. unas cosas, otras cosas no, obviamente, pero pues hay zonas del país, uno puede ir fluyendo, pero Ajá. siempre, como tú dices, la palabra condición, acondicionados, es Sí, parte digamos, de- desafortunadamente hay que siempre hablar de eso y nosotros, la verdad, y también con las empresas internacionales, con Alba, cuando estamos en las ferias internacionales acá en Bogotá, y ya también las agencias de viajes hablan. sí, Y es casi la primera cosa que preguntan, y la seguridad. Y yo estamos allá diciendo, mira, no estaríamos aquí, no exacto, estaríamos sí. vendiendo. Y si tú lo piensas, no sé cuántos años, y yo creo que la primera feria que asistimos fue quizás en 2009, por allá, aquí en Bogotá, ruedas de negocios. Yo recuerdo que ella y yo estábamos sentados ahí en la mesa y habían como agencia de viajes de Francia. Y antes de que pudimos abrir nuestras bocas, decían, yo no puedo vender Colombia. Yo estoy, Ujú. pero ¿por qué carajo está aquí? O sea, entonces, pero ahora ellos son los que piden las citas con uno. Sí, Sí, entonces y eso estamos. y no ha cambiado tanto la situación. Lo que No, ha cambiado es la realmente. percepción. Realmente es que los cambios son muy pocos, Sí, pero las percepciones, entonces exacto. es una cosa que vamos a estar, bueno, percepciones y, digamos, estereotipos seguirán para mucho tiempo, Sí. obviamente. Yo en el interior, si yo digo que soy británico o en inglés, hooligan. Entonces ya, Sí, sí, es verdad. entonces eso no se va. Bueno, pues, pero es verdad lo de la percepción, de seguridad, porque Colombia está de moda. Mm, Colombia, aquí cuando yo me presento como colombiano, mm, toda persona me dice: "O allá ya estuve, ya fui", sí, ya no es quiero ir, sí. ya es ya fui 2 o 3 veces. Los canadienses han Mm. cambiado mucho a Estados Unidos y están yendo cada vez más a Colombia y les encanta. Sí, porque Obvio, hay sí, una de cada 10 historias que no es muy feliz, pero Colombia está de moda en términos turísticos. sí, bueno, también el turista canadiense también hay esos diferentes niveles como en todos lados, pero ¿Sí? por lo del invierno, lo que quieren, véndeme este paquete en el sol, en el Caribe. Sí, Entonces, donde sea que haga sol. sí, que haya sol y haya mar y ya tengo las tres comidas, ¿no? Entonces ya Sí, está en el Barcelo o lo que sea, Meridian en la sí, República Dominicana, pero después hay los que quieren sí meter más adentro y esos son los que llegan digamos, a Mompox ah, o sí, a hacer, claro. sí, 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 sí. es, No todos los turistas son iguales, pero no, a lo que voy es que Colombia ya es un destino turístico probado y aprobado, sí, sí, y eso eso es es un verdad. cambio enorme. Eso es un Eh, cambio enorme. Imagínate eso, ¿no? Imagínate hace 20 años diciendo eso. Es que yo sé que no todos queremos, digamos, lucrarnos de esa nueva industria y Ajá. todo, pero es paso a paso.
Ajá. tenemos que hacerlo bien. Sí, 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 como bien sabes, ya tú sí. tienes el negocio. Sí, a nosotros nos ha ido bien, que nuestro hotel no es necesariamente turístico, está en Mm, una zona industrial, pero el turismo desborda hasta allá sí. y también que a mucho extranjero que resulta ya le gusta porque es industrial residencial, entonces ven la verdadera Cartagena, porque Ujú, tú sabes que hay dos Cartagenas. Entonces, cuando el turista extranjero dice, listo, yo puedo tomar mi taxi, ir a la ciudad amurallada, pero también vi la Cartagena real ujú, y se llevan las 2 experiencias como cosas valiosas. Yo sí, aprendí a apreciar eso de mi hotel, que no está en la zona más bonita, pues, ni en un barrio muy bien sí, tenido, pero es una experiencia genuina que la gente sabe alguna gente sabe valorar. sí, Y es decir, ahí también hay un potencial escondido, no solamente en Mompox, sí. sino que Colombia ofrece, incluso en los pueblos más, digamos, menos estéticos, hay calidez humana, hay experiencia, hay cosas que hacer, hay cosas que ver, al Mm, menos sentirse inseguro, sí. pero algo hay para hacer. Y eso es bonito. Y otra cosa que me sorprende es, durante 25 años de conciencia mía en Colombia, pues vivimos siempre en un país muy, muy americanizado, Mm, muy como sin valor, como sin aprecio de sus propias raíces, muy patriotista, ujú, pero no muy consciente de su valor, de ser una potencia mundial de la vida, como no lo piensa, como no lo pinta Petro. Y además que Petro ahora se volvió un símbolo de lucha, de resistencia, de coherencia, de discurso político que también ha afectado. Hay gente en el mundo que dice, ve, me quiero ir a vivir a Colombia porque parecen un paraíso socialista, que no lo somos, pero Petro ha afectado, ¿cierto? En serio, es que lo veo muy, es como digamos, las menciones de él en la prensa y lo turístico y todo son muy positivos. Ya ¿Cierto? afuera. Este es el presidente que quiere ya acabar con, digamos, uso de carbono, ¿no? Fossil Sí, fuels, con los hidrocarburos, la transición energética. hidrocarburos, él es el que quiere ser ya, él ha empujado contra del gran imperio al norte y todas las Ujú. cosas. Y eso para, digamos, un turista o un potencial turista en Europa, eso es muy atractivo. Sí, claro. Es una cosa decir, mira, hay alguien, quizás uno no está completamente de acuerdo con todo, y eso está bien, si no estás de Sí, acuerdo con su política y todo, o lo que sea, pero mira lo que está haciendo, que hay una ujú, coherencia en eso. Entonces, chévere, eso sí es el país de la belleza, ¿no? Eso debe ser. ¿cierto? Yo nunca me había sentido tan patriota y tan orgulloso de ser colombiano y de poner cumbia y como lo he sentido ahorita. Ah, sí, Eh, y que ya no seamos reconocidos por la droga, por Pablo Escobar, por las FARC, sí, sino por cualquier otra cosa, sí. y que eso tenga que ver con un sinónimo de esperanza de la Mm, transición energética, de la ujú, oposición al genocidio, ujú. de la oposición a Trump. Nada más deben haber miles de europeos diciendo: "Iba a viajar a Estados Unidos, ya no, me voy para Colombia", Sí. Pues por digo esa yo, razón. sí, digo yo que yo no voy a los Estados Unidos en esos años, y esos que Yo tengan tampoco. familia allá, yo no voy. Ujú. Yo Y también. tengo miedo, realmente. No sé si ese es un miedo justificado o no, pero no quiero. No, es No sé, aterrador. sí, Lo que está sí, pasando es absolutamente aterrador. sí. Estamos viendo unas Gestapo. Sí, esas imágenes de Minnesota y todo eso son. Sí. Oye, pero también hay que decir, Petro también es oyente tuyo, entonces ya, ojalá que escuche eso. Sí. Bueno, sí, eso sí, sí, él es siempre bienvenido en Monpós. No, y seguramente, pues él ha trotado mucho el país, Ujú. pero bueno, presidente, ya sabe que si va a Monpós, tiene la suite presidencial Ajá, ajá. allá en el Casa Amarilla. Sí, pero nos escucha los domingos, creo. ¿Ah, sí? Y seguramente nos escucha su equipo de prensa, no creo que el presidente ande Ah, escuchando bueno. podcast, pero se lo han hecho llegar y pues menos mal, yo hice algo parecido a ti y era escoger muy bien mis invitados. Hay que escoger. Eh,
hay que escoger muy bien. mm. Y gracias a los miembros de esta bodega es que seguramente sus círculos de influencia nos han llevado a que el presidente nos escuche. De hecho, yo creo que uno de los, me lo voy a atribuir y quizás si no es debido a mí, pues bueno, me corregirá el presidente cuando nos tomemos unos whiskies. Yo en ese podcast que el presidente escuchó, Mm, yo dije que él era ingenuo, que él había sido muy ingenuo en creerle a los uribistas y en creerle a José Félix Laforí que iba a ser un gestor de paz con el ELN. Yo sabía que toda esa mierda le iba a salir súper mal. mm. Y entonces yo dije que él era ingenuo y desde entonces ya le he escuchado en un par de discursos decir, es que yo fui muy ingenuo. Ah, Ya, no, bien. pues, ya no te influiste al presidente. Porque Petro si de algo tiene fama es que es orgulloso y terco. Entonces me parece ya de por sí muy bueno que empiece a escuchar a la gente. De hecho, ese día también cuando él escribió su tweet asumiendo la responsabilidad por los bombardeos de los Mm, y la muerte de los jóvenes, adolescentes o menores de edad, em, él, ¿el qué? Él habla de la oposición de izquierda. En algún tuit posterior o algo así, él dice la oposición de izquierda. Y creo que eso también ese día le hizo entender que hay gente en la izquierda que no está completamente de acuerdo con él. sí, Llamar la oposición de izquierda quizá fue muy, muy grande, pero lo que demuestra es que él entendió que había que escuchar a otra gente de izquierda claro. y que había que abrir ese espectro y que también había una crítica válida viniendo desde la izquierda. Ujú, Y eso me pareció sumamente valioso. Y solo ese podcast lo escucharon 500 personas. sí. No sé, pero si Pero cumplió ese cometido, genial. Pero sí, una de esas personas era el señor Era el que señor toma presidente. decisiones en el Exacto, país. Entonces, digamos, podcast, eso es lo bello de los podcasts. Son temas niche, pero para su niche. exacto, exacto. Y si mi nicho es ese, pues maravilloso, Sí, que vas a maravilloso. De hecho, a mis influir al invitados presidente. cuando los llamo me dicen, yo sí ya lo escuché. Yo nunca creo que mis invitados me han escuchado. Sí, ya me escucharon, ¿no? Entonces No, estoy bien. claro que sí, yo he escuchado. Pues yo voy a escucharte la próxima cuando tienes al presidente. Ese lo quiero hacer en persona y con whisky. Ah, bueno, pues ya, Si el ¿cómo no? presidente me da bola, compro tiquete y me voy a Bogotá con una botella de whisky y Ah, nos tomamos una yo, whisky yo, yo completa. puedo donar el whisky. O te invito. Vamos los 2. ¿Cómo Vamos los no? 2. Sí, me Sí, parece muy bien, me parece muy bien. Ya, vamos, ya charlamos. de una, 2 entrevistadores. Pero sí, yo a Petro le tengo muchísima admiración, Mm, le tengo críticas, y Petro en realidad nunca me cayó bien como persona. Es decir, nunca me cayó bien, pero lo admiro por la persona que es, por su hambre, su ambición, su coherencia, y yo al tipo pues siempre le voy a estar agradecido. sí, no tenemos que ser mejores amigos, no tiene que ser un Exacto. personaje que uno, siempre he dicho, yo recuerdo antes de su presidencia, y pues alguien me preguntó, pues lo simbólico de esa Ujú, presidencia, cuando lo ujú. miramos desde ya, cuando se acaba y todo, tienes que pensar en lo que ha hecho, lo simbólico, Simbólica y socialmente, y en sí. este país que Ajá. realmente nunca ha fluido hacia esta zona, esa No, cosa. Entonces hay que pensarlo así. sí, Entonces no tienes que ser mejores amigos con el político, hay que criticarlos, hay que cuestionarlos. Eso es una ujú. realidad. Entonces ya, Claro, dejar un país donde la izquierda es por primera vez la fuerza política más considerable, ese cambio sí. es, yo creo que no paramos a dimensionar Mm, mm. lo que representa. Sí, pues el daño que fue hecho, digamos, por eso la guerrilla de la izquierda, ya con lo de digamos, el estereotipo que eso después Ujú, manchando toda la izquierda desde ujú. entonces, que hoy en día ya podemos ir abriendo una conversación, digamos, más educada, más Total. estudiada sobre el tema. Sí, Mm, sí, con más pausa, mm, con menos desinformación. sí. Sí, el cambio es brutal, el Ujú, cambio político es enorme. Este podcast ha sido para eso, para mm. tratar de ver si el país sí cambió.
Mm. y la respuesta es que sí cambió mucho. Sí, ha cambiado mucho y seguirá firmemente. Claro, el cambio falta Uf. muchísimo, pero por lo menos falta por lo menos haber dado ese paso en recuperar la honestidad intelectual que Mm. necesitaba el debate para hablar de tantas cosas. Sí, es que Es las complejidades seguirán. Sí, sí, pero pues igual la sociedad civil no era solamente un cambio político Ujú, que se necesitaba, es ujú. decir, el cambio político debía reflejarse en una sociedad civil más involucrada, Sí, en una sociedad civil más consciente. yo digo eso mucho cuando hablo de, y yo no quiero ni nombrarle el expresidente. El innombrable. No, el anterior, no más, el anterior, ya que no puedo, pero yo dije que falta de conocimiento que había un cambio psicológico en el país, que no lo Ujú, vieron con las juventudes, que no lo vieron ya, digamos, regionalmente, que no lo podían entender y ujú. pensaron que con los mismos mensajes de, digamos, de estigmatizar que podían seguir. Yo estaba, no, ¿dónde está el cerebro? Estaba. No, no hay. Sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, y ya no, lo y dije. siguen sin entender el Ah, país. no, eso. Siguen sin entender el país y se les salió de las manos el país y Ujú. por eso siguen recurriendo a los mismos discursos. Es Así una es. derecha tan falta de creatividad. Ah, me gusta eso. Falta de creatividad. Sí, porque pues su trabajo es mentir, Ujú. pero ya como que las mentiras están reencauchando el Sí. tema del castrochavismo. Ah, Ahora le sí. dicen castrocepedismo. Ay, qué barbaridad eso. Qué barbaridad eso. Es que ya, yo cada vez que veo eso, todavía están hablando de eso. Ya todavía. Pero Sí. bueno, ya bueno, eso es pues. ¿Tú cómo ves entonces este año de elecciones? ¿Tú crees que Trump sí va a dejar a Iván Cepeda ser presidente o no? Pues mira, hay muchas cosas todavía en juego. No sé qué va a pasar con los candidatos. Lo que Ujú, es, lo que lo encuentro es, pues para mí, obviamente, mucho trabajo este año. ujú. Mucho tiempo Para los analistas, sí, para sí. pensar, para ya revisar lo que está pasando. Ese recién la encuesta o lo que sea que sacó, no sé, Atlas, lo que sea, no sé, Atlas Intel. Sí. Atlas Intel de semana me parecía como falso. Me parecía que, ¿Tú ya sospechas de los medios colombianos como un uf, colombiano no, normal? pero pues hay que sospechar ahora, semana hay que sospechar en cada vuelta, pero es que ya diciendo esas cosas y intentando dar fuerza más a Abelardo de la Espriella, que me parece como muy interesante, pero también al lado pienso que es muy interesante que la derecha ha sido tan fragmentado en este Sí. momento que eso se ha dado en un empujón a ver lado de la estrella, porque no pueden como juntar por detrás de nadie. Entonces, este man que no está haciendo nada por la gran consulta, nada, se Él no cree. hace parte, ¿no? No hace parte. Lo que vemos es Vicky Dávila, Paloma Valencia, quiero decir como unos neoliberales más. Ujú. Oviedo, fijo, está ahí. Oviedo, Sí, Cárdenas, Cárdenas, Galán. eso. Sí. Eso, todos los mismos aparecerán allá. Ve, ¿y tú cómo analizas esa crisis de la derecha? Es que no, me encantaría analizarlo más. Lo que más me interesa ha sido el declive del centro democrático. Que ya en este momento Innegable. tiene ¿cuánto? 22 senadores, algo así. Y Ujú. yo cuestiono cuántos van a ganar esa vez. En Sí, marzo, 8 de marzo, ¿no es? Entonces, eso es lo que veo como más que las elecciones presidenciales, estoy mirando marzo para darme sí, más total. guianza hacia, entonces, no, eh, Porque tienen 22 senadores, pero ninguno de sus candidatos presidenciales pasa del 1%. no, es que eso es. Y yo sé que Paloma Valencia está como está gritando a los medios, o sea, que no Ujú. le está dando, hasta el mismo Uribe sabe que ella no está a flote como No, candidata.
Nadie la quiere. no tiene voz, no tiene carisma, no tiene, entonces es muy curioso. Entonces, lo que estoy esperando es que cuando vamos a ver que ya como el vueltón de la maquinaria por detrás de alguien, porque todavía no Ujú. ha pasado. Entonces, eso es lo que estoy esperando, es para marzo realmente, antes de, entonces yo, siempre, pues eso de la primera ronda, lo que estoy viendo como entre clases medios, una comprensión más amplia, un poco más amplia, digamos, de quién es Sergio Fajardo y lo que representa, que me Ajá. parece muy interesante. ¿Y Yo qué pues, representa? pues digamos, él igual es neoliberal, igual es todo eso. Yo diría que es centro derecha y todo, pero es que se representa, digamos, que él puede estar ya nomás al timón sin ofender a nadie. No, sí, pero es estatismo, es no Sí, cambiar nada. no cambiar Exacto. nada, quizás, yo no sé, yo he visto que su esquina abierta un poquito. Sería interesante ver si él es, Ajá. él es capaz de abrir eso más. Yo no sé, yo la verdad en este ¿Tuviste momento el no puedo tuviste el votar. tema de las firmas? De las empresas de las firmas, que son unas empresas que venden las firmas a los candidatos. ¿No Eso, viste eso? no, bueno, explícamelo todo, porque quizás estaba en Momposi y Me tocaría buscarlo. Ahorita mm, te lo mando, pero mm. es literalmente que hay unas empresas de firmas que coincidencialmente son propiedad de personas que habían trabajado en la registraduría. Qué raro. Eh, y que su trabajo es Sí. recolectar las firmas a los candidatos, cobran por firma Mm. y le entregan las cajas a los candidatos. Ah, entonces por eso Abelardo decía que tenía 4 millones en mediodía o algo así. Exacto, es por ahí. Y por eso es que salen un montón de candidatos con firmas, como si en Colombia hubieran 300 millones de personas firmando por todo lado. Pues Ah, es supremamente sospechoso, pero a lo que voy es que hay un negocio democrático. sí. ¿A ti te ha dado confianza la democracia en Colombia de la historia que tú has leído, de la influencia que ha tenido la registraduría, los Uf. financiadores, las empresas? Eso fue historia el otro día también que está el ejército con Pegasus usando contra el registrador, ¿no? El director de Pues la... también creo que eh, hubo ese rumor, pero sí, ayer fue el ministro de Justicia. el que salió, sí, el que salió con eso, pues no lo dudo, pero Ujú, mira, no, obviamente no puedo votar, no puedo decir las cosas como son, aunque yo puedo votar en las elecciones locales. ujú, Entonces, la primera vez que yo registré para hacer la votación y todo, y yo no estaba en la lista. Después, a pesar que yo había hecho todas las vueltas, todas las solicitudes, ajá, todo, y ya. Entonces me mandaron ese día, el mismo domingo, hay que ir ya a la registraduría, allá en Chapinero me fui. Había una ujú. señora bien embarazada allá ¿por qué recuerdo eso? Sí, Porque estaba tan embarazada que yo no podía perder mi calma. Entonces yo no quería como ya insultarla, y ajá. no quería ser como grosero porque En ella la mesa en la mesa de la okey, registraduría sí. y me tenían declarado como fallecido. ¿What? Y yo he podido sacar créditos, he podido estudiar, he podido hacer eso, tengo mi pase de conducir, tengo eso, pero no, Todo. pero no tengo, no puedo hacer eso porque me tienen declarado difunto. Bienvenido al sistema democrático colombiano. Entonces había una señora también, yo creo, de como Honduras también, que estaba en la misma situación, pero desde entonces yo, bueno, esas cosas pasan, los muertos votan, tú sabes. Sí, 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 sí. Okey. ¿Y te resucitaron? No sé todavía, tengo que mirar. Ya tengo que revisar ya, que yo no estaba en Bogotá la última vez que habían las elecciones, entonces no podía. Entonces, Ajá. eso es otra Bueno, ¿y cosa, ¿por qué no haces eso? tú crees que los colombianos le copian hoy menos al Centro Democrático y a ese tipo de gentuza? Yo creo que esa vez menos. ¿Sí? Sí, yo creo que esa vez menos. Yo no creo, pues, bueno, mira, hay las regiones también y las idiosincrasias que siempre saldrán. Ajá, Y obviamente hay que hablar de la zona de Antioquia y Medellín, que ajá, marcha a su propio paso. Eh, ujú.
por detrás de Uribe. Entonces ya sí. hay que decir eso, El pero espíritu traqueto no ha muerto. y después es que yo siempre pienso, bueno, Bogotá es una cosa como ciudad rebelde en su forma, pero Ujú, hay que mirar la costa. Es que hay que siempre estar revisando muy bien qué está pasando allá, Barranquilla, Montería, esas zonas. sí. Eso lo veo como clave y es importante no olvidar de esas zonas. Claro, la costa siempre va a ser determinante para Mm, toda Colombia. mm, Y además que en la costa, pues hay una historia, un legado muy antiguo de insatisfacción, de sí, incumplimiento del Estado. sí. Hay mucha gente y hay mucho talento. Yo creo que la costa es uno de esos lugares que no es mucho más maravilloso porque las clases dirigentes no han descubierto el potencial. Por ejemplo, Mm, lo que tú hiciste en Monpós. mm, Monpós era pues se sabía que era hermoso, sí. pero estaba esperando a ser explotado de la mejor manera. Sí, pues también a ellos, digamos, las familias que controlaban, todos también les convenía que no había, digamos, transparencia, visibilidad, Ajá, así que podían expandir sus grandes fincas y explotar las tierras y todo. ajá. Ahora sí han tenido que, yo supongo que es como ellos tienen que mostrar una flexibilidad y meterles en diferentes industrias también, no solamente Claro, porque eso sí. también les presenta Sí, oportunidades a ellos. eso de pero es que cuando uno habla de la costa, es que el dinero se ha visto, ¿no? No es que ha llegado a las personas más humildes o, a las clases que están op oprimidas por las actitudes feudales, pero se ha visto que pasa dinero, entonces yo siempre pienso que si hay una gente tan capaz de hacer las cosas en la costa, solamente hay que uy, si podemos mover un poquito más allá que esas grandes Ujú. familias que controlan todo. Sí, 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 sí. Bueno, y también es que hace mucho calor. Hey, hace mucho calor, es verdad, Sí, hace mucho calor, entonces hay que hacer las cosas o temprano o tarde. exacto, exacto. Pero es muy curioso como Colombia en todas sus capas, en todas sus dimensiones, en todas sus esferas, es un reflejo de sí misma y como hasta un pueblito chiquito como Monpós era otra experiencia de esas pocas familias que controlan todo Mm, y eso se multiplica en todas las capas de la sociedad. sí. ¿Ha cambiado eso algo en Monpós? Está cambiando, pero cambia en la zona donde está, obviamente, donde está el turismo y la mirada internacional, pero después de Ujú, esa, digamos, franja, obviamente sigue muy okey, igual. Entonces, tú sabes ujú. que es difícil en este nivel. Claro que esos son los cambios más largos. Yo Mm, creo que cambiar la mentalidad política y social, al menos, eso es apenas la capa de todo lo que sigue psicológicamente. Por ejemplo, la mentalidad traqueta, sí. yo creo que es algo que nos va a costar mucho Eso, eliminar. eso va a colgar como el Alcatraz un buen rato, ¿no? Sí, Porque sí, pues mira, uno va a Medellín y uno va a las comunas ya en los barrios por el valle y todo. ¿Quién quiere la moto más brillante, rápido y ujú, la camisa de marca? Y se nota, ujú, ¿no? Se nota sí, quién está ya mostrando, quién tiene el billete, digamos. sí. Eh, fácil, bueno, no fácil, pero pues Sí, no, pero accesible. lo quieren mostrar, la Sí. Toyota, Mm. por ejemplo, la Toyota blanca que se volvió como un símbolo. ¿Qué es eso? No lo Es entiendo. horrible. Es que lo veo por todos lados. Yo estaba manejando hoy, yo estaba mirándola y está, pero es que están por todos lados. Como dicen, ¿no? Como en el Paraco Toyota. Eso está. Sí, 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 sí. Y yo creo que Toyota no vende más camionetas Solo de ese eso. modelo que son feas. A mí me parece una camioneta feísima, pero las Feísimas. venden como arroz en Es Colombia. que venden. ¿Será que Ujú. si lo tengo uno que nunca me van a parar en la autopista otra vez? Eso está la policía, eso está De pronto, de esas pronto, son las que ¿no? no, sí, No paran.
O Sí, tú esa, puedes tener un Willys y poner la pimpina encima y después nunca me pararán. sí. Ay, mi Richard, mi hermano, pues qué chévere hablar contigo. Siempre has sido una inspiración, siempre has sido una persona muy interesante y que a mí a mí me ha parecido hermoso como has querido sumergirte en la realidad colombiana, entender Colombia para poder explicársela al mundo. Eso, pues, me parece una tarea que ha sido maravillosa. Pues, para que la gente sepa, Colombia Calling es en inglés. Es un podcast sobre Colombia con 13 años, lo hablado en inglés Sí. para un mercado, pues, anglófono, evidentemente. Y pues, gracias a Richard, hay mucha gente en el mundo que ya sabe que Colombia es un país fascinante, diverso, maravilloso y lleno de potencial. Richard, muchas gracias por estar aquí hoy y nos vemos en cualquier otro podcast o de pronto para tomarnos una botella de whisky con Con, Gustavo. con el presidente. ¿Puedo compartir un momentico? Yo estaba mirando de dónde me estaban oyendo el otro día y yo vi que tenía como 9 personas en el Central African Republic. Entonces, deben ser mercenarios, ¿no? Ah, de pronto. De pronto, ¿no? Sí, 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 sí. Hemos hablado del tema de Debe- eso, pero muchas gracias por las palabras muy, muy bonitas. Mario, ha sido un gran placer hablar ya más o menos sin frenos aquí Sí, en sí. tu podcast. Ha sido un placer. Vale, y si quieres de hablar de mercenarios, yo tengo un especialista, ¿Ah, sí? Ah, ¿sí? súper, Ya súper. te lo digo en off. Ok, bueno, Gracias, mi hermano. bueno, chao, Entonces, chao. listo, ahí, stop.